Sí, bueno, en primer lugar, bueno, celebrar la posibilidad de hoy poder estar acercando este reclamo, este pedido de extensión para que el Tribunal de Justicia, que, bueno, en esta oportunidad tiene que revisar nuevamente el fallo y, bueno, revisar, bueno, las características del crimen, revisar la cuestión de la identidad de género. Nosotros planteamos que sería interesante que las características del crimen se entiendan en un marco de violencia estructural contra la comunidad trans. Y creemos que, bueno, el crimen de Vanessa ha sacado a la luz le ha dado visibilidad a la realidad de un colectivo y acá en el norte de Santa Fe, y nos parece, bueno, fundamental que ahora el tribunal, que tiene, bueno, ahora en sus manos una decisión muy importante, que es si reconocer el crimen de Vanessa como un crimen mediado por el odio o no. Nosotros entendemos que por las características del crimen, como decía recién, atroces y muy violentas y, bueno, irreproducibles para mí, considero que ahí están, justamente ahí está el ADN de esa violencia que denunciamos, que tiene que ver con el odio a la identidad, en este caso, de personas trans. Como ha pasado mucho en esta provincia de Santa Fe, que ha habido muchos crímenes de odio. Bueno, hace poco Sol Gómez en Recreo, que apareció carbonizada. La violencia hacia el colectivo trans se ve y se puede calcar justamente en lo que le pasó a Vanessa y cómo le pasó a ella. Ahora tenemos esta posibilidad de que la justicia, por primera vez en Santa Fe, bueno, reconozca como un crimen de odio, a la par de otras sentencias, como fue la de Diana Zacayán hace unos meses atrás, una travesti también asesinada, militante en este caso, pero que, en ese caso se logró un precedente muy importante, que es empezar a mencionar por parte de la justicia, con las palabras justas, bueno, sobre los crímenes de odio. El colectivo trans, la comunidad trans, LGBT, entendemos que hay un acceso escaso a la justicia, porque muchas veces los crímenes no llegan ni siquiera a un juicio, ni a una fecha de juicio. Si revisamos un poco esta estructura de todo lo que fue el caso de Vanessa en estos 5 años, fueron 5 años y medio muy largos en los que hubo un sinnúmero de irregularidades, que también de eso hablamos cuando hablamos de la violencia odiante o el trans odio dentro de la administración de justicia. Entendemos que es importante empezar a zanjar o a hacer camino en este sentido para que la justicia empiece a revisar cómo aborda los crímenes de odio, cómo los menciona. En varias oportunidades he escuchado el nombre de Vanessa, pero en masculino, y consideramos de que, bueno, tenemos que empezar a revisar esas prácticas de abogados, jueces, fiscales, administrativos, para que el caso o los crímenes en este sentido puedan ser analizados desde una perspectiva necesaria de género, ¿no? Que hoy en auge se ha visibilizado mucho que es importante hacer otras lecturas a situaciones como esta para poder para que la justicia sea completa, diríamos, ¿no? Recién repasábamos con el abogado, incluso lo ha planteado la querella dentro de lo que es el juicio, la cantidad que uno se sorprende de no solamente del caso de Vanessa, sino de otras chicas trans. Es una cantidad importante las que hay en nuestra provincia de Santa Fe. Por ahí no se visibiliza desde los medios de comunicación y como una autocrítica hacia los medios también, ¿no? Sí, por eso recalco que el crimen de Vanessa para mí es muy importante en términos de la notoriedad y la visibilidad pública que logró en una región donde, volvemos, estos crímenes por ahí pasan desapercibidos. El crimen de Vanessa no fue el primer crimen trans en esta región, podemos dar cuenta de otros. En Santa Fe tenemos el caso de Sol Gómez, de Coti Olmos, de Chiche Castañeda, de Mónica Ortiz, Pamela Tavares, un montón de casos que nos preocupa y por eso necesitamos que el fallo de la justicia reconozca eso esos son para nosotros pequeños pasos que implican hacer visible y hacernos responsables al mismo tiempo de la violencia, insistimos, estructural que vive el colectivo trans. Lo que nosotros por ahí les acercábamos a la familia de Vanessa, cuando yo formo parte de organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual, es que nuestro acompañamiento, nosotros no le vamos a salvar la vida a Vanessa, y lamentablemente llegamos tarde como organizaciones, también hacemos nuestra autocrítica, pero considero que es importante para que lo que le pasó a Vanessa no le vuelva a pasar a ninguna otra compañera trans nunca.
Chao.